El cuadrante del flujo de dinero, de Robert Kiyosaki. Resumen completo. Introducción. La continuación más importante si Padre Rico, Padre Pobre encendió en millones de lectores la chispa del pensamiento financiero diferente. El cuadrante del flujo de dinero es el libro que explica exactamente cómo recorrer el camino desde ese pensamiento diferente hasta la libertad financiera real. Publicado en 1998, apenas 2 años después del fenómeno global que fue Padre Rico, este libro profundiza en el concepto central que cambió la manera de pensar de tantas personas sobre el trabajo, el dinero y la independencia económica. Kiyosaki estructura toda su filosofía financiera alrededor de un diagrama deceptivamente simple, un cuadrado dividido en 4 cuadrantes. En la esquina superior izquierda, la E de empleado. En la esquina inferior izquierda, la A de autoempleado. En la esquina superior derecha, la D de dueño de negocio. Y en la esquina inferior derecha, la I de inversor. Esos 4 cuadrantes representan las 4 maneras fundamentales en que los seres humanos generan ingresos. Y Kiyosaki argumenta que la mayoría de personas pasa toda su vida en los 2 cuadrantes de la izquierda sin entender que hay 2 maneras completamente diferentes de generar dinero al otro lado de ese diagrama. El libro no es solo sobre dinero. Es sobre valores, sobre mentalidad y sobre la manera en que diferentes personas piensan sobre la seguridad, el riesgo y la libertad. Y esas diferencias de pensamiento, más que cualquier estrategia específica de inversión o de negocio, son las que determinan en qué cuadrante vive cada persona y si alguna vez cruzará al lado derecho del diagrama, a diferencia de Padre Rico, que contaba la historia de su infancia con 2 figuras paternas de filosofías opuestas. El cuadrante del flujo de dinero es más directo y más práctico. Explica con detalle qué distingue psicológicamente a los habitantes de cada cuadrante, qué hace que el cruce hacia el lado derecho sea tan difícil para la mayoría de personas, y cómo se puede hacer ese cruce de manera sistemática y deliberada. No es lo que ganas lo que determina tu libertad financiera. Es desde qué cuadrante lo ganas. Los 4 cuadrantes, un mapa del mundo financiero. Entender el cuadrante del flujo de dinero requiere entender no solo qué hace cada tipo de persona, sino cómo piensa. Porque Kiyosaki insiste en que las diferencias entre los cuadrantes no son principalmente de habilidades técnicas, sino de valores profundos y de sistemas de creencias que determinan las decisiones cotidianas. El cuadrante E. El empleado, la persona del cuadrante E, trabaja para otra persona u organización a cambio de un salario. No necesariamente porque sea incapaz de hacer otra cosa, sino porque valora por encima de todo la seguridad. Las palabras que más frecuentemente aparecen en el vocabulario del empleado son seguridad laboral, beneficios, vacaciones pagadas y estabilidad. La seguridad es el valor central que define las decisiones financieras del cuadrante E. El problema del cuadrante E, desde la perspectiva de Kiyosaki, no es que sea malo ni deshonroso. El problema es estructural. El empleado intercambia tiempo por dinero, y el tiempo es un recurso finito e irrecuperable. Las horas que vendes nunca vuelven, y el ingreso del empleado está siempre limitado por el número de horas disponibles y por la valoración que el mercado hace de esas horas específicas, que puede cambiar de maneras completamente fuera del control del empleado. La seguridad que busca el empleado es también, paradójicamente, la mayor fuente de su vulnerabilidad. Una empresa puede reducir su plantilla, una industria puede transformarse tecnológicamente, un mercado puede contraerse, y el empleado que ha construido toda su seguridad sobre un único flujo de ingreso de un único empleador se encuentra, de repente, en una situación de fragilidad extrema que ningún buen desempeño previo puede mitigar. El cuadrante A. El autoempleado, la persona del cuadrante A, trabaja por su propia cuenta. El médico con consulta privada, el abogado que ejerce de manera independiente, el fontanero que trabaja solo, el diseñador freelance. El autoempleado valora la independencia. Su frase característica es: si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Prefiere controlar su propio trabajo antes que depender de la estructura corporativa. El cuadrante A resuelve algunos de los problemas del cuadrante E: más autonomía, más control sobre las condiciones de trabajo, potencialmente más ingresos que el empleado. Pero tiene un problema estructural igual de limitante. El autoempleado es el negocio. Si no trabaja, no ingresa. Si enferma, el negocio para. Si quiere tomarse un mes de vacaciones, ese mes no genera ingresos. Kiyosaki señala algo que muchos autoempleados no quieren admitir. No son dueños de un negocio. Son dueños de un trabajo. Han creado para sí mismos un puesto de trabajo que depende completamente de su presencia física y de su capacidad de trabajo. Y ese trabajo, aunque sea más independiente que el del empleado, tiene el mismo límite fundamental. Está atado al tiempo del individuo. La diferencia entre el cuadrante A y el cuadrante D no es solo de tamaño.
Es de si el negocio puede funcionar sin ti o si eres tú el negocio. El cuadrante D. El dueño de negocio, la persona del cuadrante D, posee un sistema que genera dinero. No necesariamente es quien trabaja en ese sistema. La diferencia fundamental entre el cuadrante A y el cuadrante D es exactamente esta. El autoempleado del cuadrante A tiene que estar presente para que el negocio funcione. El dueño del cuadrante D ha construido un sistema que funciona independientemente de su presencia. Kiyosaki cita la definición que su padre rico le dio de un dueño de negocio del cuadrante D. Alguien que puede marcharse un año de vacaciones y volver para encontrar que su negocio es más grande y más rentable que cuando se fue. Si tienes que estar presente para que el negocio sobreviva, eres del cuadrante A aunque tengas 100 empleados. Lo que hace posible el cuadrante D es la construcción de sistemas, procesos documentados, estructuras de gestión, tecnología y personas que pueden ejecutar el negocio sin depender de las decisiones cotidianas del fundador. Y esa construcción de sistemas requiere un tipo de pensamiento, una voluntad de delegar y confiar en otros, una tolerancia a la imperfección del trabajo ajeno, que es exactamente lo que el cuadrante A suele carecer. La frase "si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo", que es la filosofía del autoempleado, es el mayor obstáculo para construir un sistema del cuadrante D. El cuadrante I. El inversor, el cuadrante I, es donde el dinero trabaja para generar más dinero. No el individuo, el dinero. El inversor del cuadrante IN ha construido o adquirido activos que generan flujos de caja independientemente de su tiempo y esfuerzo. Acciones que pagan dividendos, propiedades que generan rentas, negocios que tienen valor de mercado y que pueden venderse o que generan rendimientos sin gestión activa. Kiyosaki considera el cuadrante I el objetivo final de la educación financiera. No porque sea el único camino hacia la libertad financiera, sino porque es el que más completamente desconecta el ingreso del tiempo personal. El inversor del cuadrante I puede generar más dinero mientras duerme que el empleado del cuadrante E en una semana de trabajo intenso. Y esa desconexión del tiempo, que es la definición práctica de la libertad financiera, solo es posible en el cuadrante I. ¿Por qué es tan difícil? Cruzar al lado derecho si el lado derecho del cuadrante es tan evidentemente superior en términos de libertad financiera. ¿Por qué la gran mayoría de las personas permanece en el lado izquierdo durante toda su vida? Kiyosaki dedica una parte extensa del libro a responder esta pregunta con honestidad. Porque la respuesta no es la que la mayoría espera. La respuesta no es la falta de dinero. Muchas personas que han cruzado al cuadrante D o I empezaron con poco o ningún capital. La respuesta no es la falta de educación. Muchos de los más exitosos del cuadrante D tienen menos educación formal que los empleados de cuadrante E que trabajan para ellos. Y la respuesta no es la falta de oportunidades. Las oportunidades de negocio e inversión están disponibles para cualquier persona que tenga la disposición de buscarlas activamente. La respuesta real, según Kiyosaki, es el miedo. El miedo al fracaso, que es universalmente humano pero que se vive de maneras diferentes según el cuadrante. El empleado que pierde su trabajo puede buscar otro trabajo. El autoempleado que fracasa pierde su negocio pero mantiene sus habilidades. El emprendedor del cuadrante D que fracasa puede perder dinero, tiempo y reputación de maneras que el empleado nunca experimenta. Ese miedo es racional. Los riesgos del cuadrante D son reales. Pero Kiyosaki argumenta que el miedo que produce la percepción del riesgo es desproporcionado respecto al riesgo real y que la sensación de seguridad del cuadrante E es en realidad una ilusión más frágil de lo que parece. La persona que tiene miedo de emprender porque podría perder su inversión, raramente hace el cálculo de cuánto está perdiendo por no emprender. En tiempo, en potencial y en libertad. El mayor riesgo no es perder el dinero que inviertes. Es pasar la vida sin nunca haber intentado cruzar al lado derecho del cuadrante. Las diferencias de mentalidad entre los cuadrantes. Kiyosaki es muy específico sobre las diferencias de mentalidad que distinguen a los habitantes de los 4 cuadrantes. No como juicio de valor sobre quién es mejor persona, sino como descripción de los sistemas de creencias que producen comportamientos diferentes y resultados financieros diferentes. El empleado del cuadrante E busca la seguridad de un sueldo fijo y los beneficios del empleo. Tiene aversión al riesgo financiero y valora la predictibilidad de sus ingresos. Tiende a pensar en términos de sueldo anual y a organizar su vida alrededor de ese ingreso predecible. Su horizonte temporal es el próximo pago de la hipoteca o la próxima revisión salarial. El autoempleado del cuadrante A busca la independencia y el control sobre su propio trabajo. Tiene un alto sentido de la calidad y prefiere hacer las cosas por sí mismo antes que confiar en otros. Es excelente técnicamente en su especialidad, pero frecuentemente tiene dificultades para delegar.
para sistematizar y para pensar en términos de estructura empresarial en vez de en términos de trabajo propio. El dueño de negocio del cuadrante D busca sistemas y personas. Entiende que su trabajo no es hacer las tareas del negocio, sino construir la estructura que permite que esas tareas se hagan bien sin su presencia constante. Es buen líder y buen diseñador de sistemas. Está cómodo con la incertidumbre y con la delegación. Y piensa en términos de escala, no cuánto puedo producir yo, sino cuánto puede producir el sistema que estoy construyendo. El inversor del cuadrante I busca activos que trabajen para él. Piensa en términos de flujo de caja y de retorno sobre la inversión. No en términos de cuánto trabaja, sino de cuánto generan sus activos. Y tiene una educación financiera que le permite evaluar las oportunidades de inversión con una sofisticación que la mayoría de personas del lado izquierdo no tienen ni necesita para su estilo de vida. El camino hacia el cuadrante D y la parte más práctica del libro es la que Kiyosaki dedica a describir el camino desde los cuadrantes de la izquierda hacia los de la derecha. Y su primer punto es que no hay un solo camino. Hay múltiples rutas y la correcta depende de las circunstancias, los valores y las habilidades de cada persona. La ruta más común hacia el cuadrante D es la del emprendimiento. Construir un negocio propio que eventualmente pueda funcionar sin la presencia constante del fundador. Esta ruta requiere tiempo, capital inicial, disposición a aprender de los errores y la paciencia de construir sistemas antes de ver los resultados. Kiyosaki es honesto sobre el tiempo que lleva. La mayoría de los negocios nuevos no son rentables durante los primeros años, y muchos fracasan antes de llegar a serlo. El camino hacia el cuadrante D a través del emprendimiento es real, pero no es fácil. Una ruta alternativa que Kiyosaki menciona y que resulta interesante para personas que no quieren emprender desde cero es la del marketing de red o marketing multinivel. Kiyosaki ha generado controversia con esta recomendación porque el marketing de red tiene una reputación mixta. Pero su argumento no es que todos los negocios de marketing en red sean iguales. Es que las estructuras de negocio bien diseñadas de ese tipo pueden enseñar las habilidades del cuadrante D, como vender, construir equipos y crear sistemas, con un coste de entrada mucho menor que el del emprendimiento convencional. La ruta hacia el cuadrante I comienza con la educación financiera. No la educación financiera del cuadrante E, que consiste en aprender a ahorrar y a diversificar en fondos índice, sino la educación financiera del cuadrante I, que consiste en aprender a leer los estados financieros de las empresas, a evaluar el flujo de caja de las propiedades inmobiliarias, a entender las diferentes clases de activos y sus perfiles de riesgo y retorno, y a identificar las oportunidades de inversión que generan flujo de caja positivo inmediato. Los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Y la diferencia entre los que pueden hacer eso y los que no es la educación financiera. La educación financiera. Lo que la escuela no enseña, Kiyosaki regresa en este libro a uno de sus temas centrales, la brecha entre la educación que el sistema escolar proporciona y la educación que se necesita para operar en el lado derecho del cuadrante. Y esa brecha no es accidental ni el resultado de la ignorancia de los diseñadores del currículum educativo. Es el resultado de que el sistema educativo fue diseñado para producir buenos empleados del cuadrante E, no para producir emprendedores del cuadrante D ni inversores del cuadrante I. La educación financiera que Kiyosaki propone incluye 4 elementos fundamentales que ningún sistema educativo convencional enseña. El primero es la contabilidad, la capacidad de leer y entender los estados financieros de los negocios y las inversiones. Sin esta habilidad, es imposible evaluar si una oportunidad de negocio o de inversión es genuinamente rentable o si solo lo parece. El segundo es la comprensión de los mercados, entender la ley de la oferta y la demanda, cómo funcionan los mercados financieros e inmobiliarios, cuándo comprar y cuándo vender en función de los ciclos económicos. Esta comprensión no requiere ser un economista. Requiere saber leer los indicadores básicos y entender cómo afectan a las clases de activos que le interesan al inversor. El tercero es la comprensión de la ley, las leyes fiscales, las estructuras corporativas, las protecciones legales disponibles para los emprendedores e inversores. Kiyosaki señala que las leyes fiscales en la mayoría de los países favorecen significativamente a los dueños de negocios y a los inversores sobre los empleados. Los ingresos del cuadrante D e I están sujetos a tasas fiscales efectivas más bajas que los del cuadrante E en muchos sistemas fiscales. No porque los ricos no paguen impuestos, sino porque conocen y usan las estructuras legales diseñadas para incentivar la inversión y el emprendimiento. El cuarto elemento es la comprensión del apalancamiento, la capacidad de usar capital de otros, ya sea deuda, inversores o socios, para amplificar los propios recursos. El empleado del cuadrante E teme la deuda porque la ha visto destruir la seguridad de las personas que la usaron mal.
El inversor del cuadrante IN usa la deuda como herramienta para amplificar sus retornos cuando el activo que financia genera más retorno del que cuesta el capital prestado. La distinción entre activos y pasivos. Una de las ideas más simples y más poderosas que Kiyosaki introdujo en Padre Rico y que desarrolla con más detalle en el cuadrante es la distinción entre activos y pasivos. Una definición que es diferente de la contable y que resulta más útil para entender cómo las personas construyen o destruyen riqueza. Un activo, en la definición de Kiyosaki, es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo. Una propiedad que genera renta, un negocio que produce flujo de caja, acciones que pagan dividendos, derechos de autor que generan regalías. Un pasivo es cualquier cosa que saca dinero de tu bolsillo. Un coche, una hipoteca de vivienda principal, ropa de lujo, electrodomésticos costosos. La diferencia entre los ricos y los pobres, desde esta perspectiva, no está en cuánto ganan, sino en qué hacen con lo que ganan. Los ricos compran activos. Los pobres compran pasivos pensando que son activos. La clase media compra pasivos pero los llama activos. La persona que compra una casa más grande porque la considera una inversión está, según Kiyosaki, comprando un pasivo. La casa principal genera gastos, no ingresos. Esta definición es controvertida y Kiyosaki reconoce que es simplificadora. Pero su poder como herramienta de claridad mental sobre las decisiones financieras es indudable. Antes de cada decisión de gasto importante, preguntarse esta cosa pone dinero en mi bolsillo o saca dinero de mi bolsillo cambia radicalmente el tipo de decisiones que se toman. El camino de los 7 pasos hacia la libertad financiera. En los capítulos finales del libro, Kiyosaki describe lo que llama el camino de los 7 pasos que lleva desde los cuadrantes de la izquierda hasta la libertad financiera del cuadrante I, no como fórmula mágica, sino como mapa de las etapas que la mayoría de personas que ha cruzado al lado derecho ha atravesado, de una u otra manera. El primer paso es encontrar el motivo que es más grande que la realidad. La libertad financiera requiere superar miedos, incomodidades e incertidumbres que solo se superan si el para qué es suficientemente poderoso. El que quiere ser rico para comprar más cosas no tiene un motivo suficientemente poderoso. El que quiere ser libre para dedicar su tiempo a lo que elige, para no depender de un empleador, para dar a su familia opciones que él nunca tuvo, tiene un motivo que puede sostener el esfuerzo en los momentos difíciles. El segundo paso es elegir el camino. No hay un solo camino hacia el cuadrante D o I. Hay múltiples rutas y la elección depende de las habilidades, los recursos y los valores de cada persona. Lo importante no es elegir el camino perfecto, sino elegir uno y comprometerse con él en vez de seguir explorando opciones indefinidamente. El tercer paso es elegir a los amigos cuidadosamente. No en términos de lealtad o afecto, sino en términos de las influencias que moldean las creencias sobre lo que es posible. El entorno de personas que están construyendo negocios e inversiones tiene un efecto calibrador sobre las propias expectativas que es difícil de sobreestimar. Los pasos 4, 5, 6 y 7 cubren el dominio de la fórmula del fracaso y el éxito. El poder de pagar primero por la educación financiera antes que por el entretenimiento. La elección de los mentores correctos y el uso del dinero como herramienta en vez de como objetivo final. Cada uno de estos pasos es un tema en sí mismo que podría llenar un libro entero. Pero la secuencia que Kiyosaki describe tiene una lógica que resulta coherente con la experiencia de los emprendedores e inversores más exitosos. Síntesis. Las ideas clave del cuadrante El Cuadrante del flujo de dinero es un libro que puede describirse en una sola pregunta que lo cambia todo. ¿En qué cuadrante vives y en cuál quieres vivir? Esa pregunta, respondida con honestidad, abre la conversación sobre los valores que determinan las decisiones financieras cotidianas y sobre el camino necesario para alinear esas decisiones con el tipo de vida que se genuinamente desea. Primera lección. Los 4 cuadrantes no son igualmente eficientes para generar libertad financiera. Los cuadrantes D e I pueden desconectar el ingreso del tiempo de una manera que los cuadrantes E y A no pueden. Entender esa diferencia estructural es el primer paso. Segunda lección. La diferencia entre los cuadrantes no es principalmente de habilidades técnicas, sino de valores y sistemas de creencias. El cruce hacia el lado derecho requiere cambiar la manera de pensar sobre la seguridad, el riesgo y la libertad antes de cambiar los comportamientos externos. Tercera lección. La educación financiera es la inversión con mayor retorno posible para alguien que quiere cruzar al lado derecho. No la educación académica convencional, sino el conocimiento específico de contabilidad, mercados, leyes y apalancamiento que los cuadrantes D e I requieren. Cuarta lección. Compra activos antes que pasivos. Cada euro que va a un activo trabaja para ti. Cada euro que va a un pasivo trabaja contra ti.
La simplicidad de esta regla no reduce su poder transformador cuando se aplica con consistencia durante años. Quinta lección: el mayor riesgo no es emprender. Es no hacerlo nunca y pasar 4 décadas intercambiando tiempo por dinero en el cuadrante E, llegando a la jubilación con la pregunta de qué habría pasado si, impuestos y los cuadrantes. ¿Por qué los ricos pagan menos? Una de las secciones más controvertidas y más iluminadoras del libro es la que Kiyosaki dedica a la relación entre los cuadrantes y los impuestos. Su argumento es que el sistema fiscal en la mayoría de los países está diseñado de una manera que favorece estructuralmente a los cuadrantes D e I sobre los cuadrantes E y A, y que entender esa asimetría es fundamental para tomar decisiones financieras inteligentes. El empleado del cuadrante E paga impuestos antes de recibir su dinero. El sistema de retención en nómina asegura que los impuestos se cobran sobre el ingreso bruto antes de que el empleado pueda hacer nada con ese dinero. No puede deducir los gastos en que incurre para generar ese ingreso, los trajes de trabajo, el transporte, la formación, porque esos gastos no son reconocidos como deducibles para el empleado. El dueño de negocio del cuadrante D, en cambio, gana primero, gasta en el negocio y paga impuestos sobre lo que queda. Esa secuencia, que parece un detalle técnico, tiene consecuencias enormes en la cantidad real de impuestos pagados. El dueño de negocio puede deducir como gastos del negocio muchos de los costes que el empleado tiene que pagar con ingresos ya grabados: el coche, el teléfono, la formación, algunos gastos de alimentación relacionados con reuniones de negocio, incluso parte de los gastos del hogar si trabaja desde casa. La diferencia en la carga fiscal efectiva entre un empleado con ingresos altos y un dueño de negocio con ingresos equivalentes puede ser muy significativa en muchos sistemas fiscales. El inversor del cuadrante y tiene ventajas fiscales adicionales. En muchos países, las ganancias de capital, los ingresos generados por la venta de activos que han aumentado de valor, están grabadas a tipos más bajos que los ingresos del trabajo. Y los ingresos por alquileres pueden beneficiarse de deducciones por amortización y por gastos de mantenimiento que reducen la base imponible de manera significativa. Las leyes fiscales recompensan a los que crean empleo y a los que invierten en activos productivos. Entender esas recompensas no es evasión, es educación financiera. Kiyosaki es claro en que no está recomendando la evasión fiscal. Está describiendo cómo usar legalmente las estructuras que el sistema fiscal ha diseñado para incentivar ciertas actividades económicas. El sistema fiscal no favorece a los ricos de manera arbitraria. Favorece a los comportamientos económicos que el sistema considera deseables: la creación de empleo, la inversión en activos productivos y la asunción de riesgo empresarial. El papel de la inteligencia emocional en el cruce de cuadrantes, una de las ideas más profundas del libro, que Kiyosaki desarrolla en los capítulos sobre el miedo y la mentalidad, es que el mayor obstáculo para cruzar al cuadrante D no es técnico ni financiero, es emocional. Y que el trabajo emocional necesario para hacer ese cruce es tan importante como cualquier habilidad de negocio o de inversión. El miedo al fracaso es universal, pero se vive de maneras muy diferentes según el cuadrante. El empleado que nunca ha intentado nada fuera del cuadrante E ha construido una identidad alrededor de la seguridad. Para él, intentar y fracasar en el cuadrante D no es solo perder dinero, es amenazar una identidad construida durante décadas. Esa amenaza produce una resistencia psicológica que ninguna estrategia de negocio puede superar. Directamente, Kiyosaki relata cómo su padre rico le explicó que la diferencia entre el pobre y el rico no está en sus acciones, sino en sus miedos. El pobre tiene miedo de perder lo poco que tiene, lo que le lleva a no arriesgar nada. El rico también tiene miedo, pero ha aprendido a actuar a pesar del miedo en vez de dejar que el miedo dicte sus acciones. No porque sea más valiente en sentido absoluto, sino porque ha desarrollado la capacidad de separar la incomodidad emocional del miedo de la evaluación racional del riesgo real. Otra dimensión emocional que Kiyosaki aborda es la de la impaciencia. La mayoría de las personas que intenta cruzar al cuadrante D abandona demasiado pronto. Los primeros años de construcción de un negocio son los más difíciles. Los ingresos son bajos o negativos, el trabajo es intenso y los resultados no son visibles. El cerebro humano, orientado evolutivamente al corto plazo, interpreta esa situación como señal de fracaso en vez de como la fase normal de construcción que es. Y muchos abandonan exactamente cuando estaban a punto de llegar al punto de inflexión donde el sistema empieza a generar sus propios rendimientos. Cierre. ¿En qué cuadrante quieres estar? El cuadrante del flujo de dinero termina con una invitación que es también un desafío. Define con honestidad en qué cuadrante estás ahora mismo y decide conscientemente si es donde quieres estar. No existe una respuesta correcta universal. Hay personas que encuentran una satisfacción genuina y profunda en el cuadrante E.
y que no cambiarían su seguridad y sus condiciones de trabajo por la incertidumbre del cuadrante D. Hay autoempleados del cuadrante A que disfrutan de la independencia y el control de su trabajo y no quieren construir un sistema que funcione sin ellos, porque eso significaría hacer un trabajo diferente al que aman. La propuesta de Kiyosaki no es que todo el mundo deba cruzar al cuadrante D o I, es que todo el mundo debería tomar esa decisión de manera consciente e informada, sabiendo qué implica cada cuadrante en términos de libertad, riesgo y potencial financiero, en vez de permanecer en el cuadrante E por defecto porque es lo que todos hacen o porque nadie les ha explicado que existen alternativas y para quienes deciden que sí quieren cruzar. El libro es un mapa imperfecto pero honesto del terreno. Imperfecto porque ningún mapa captura la complejidad real del terreno. Honesto porque Kiyosaki no oculta las dificultades ni las exigencias del camino. La libertad financiera es posible, pero tiene un precio que hay que estar dispuesto a pagar conscientemente. Y hasta aquí el resumen de la secuela de Padre Rico que explica el camino hacia la libertad financiera verdadera. Si te ha gustado, suscríbete y sigue entrenando tu mentalidad de éxito con más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video.